personas mayores, sobre todo, en las personas que tienen factores de riesgo que ya están determinados y que los vamos a evaluar ahora. Listo, entonces vamos viendo, vamos empezando. A ver, déjame ver. Hoy en día ya hay factores de riesgo conocidos. Necesitamos ubicar y podemos ubicar hoy clínicamente y por nuestro interrogatorio a las personas que pueden padecer de esta enfermedad o que van a tener riesgo de desarrollarla. ¿No es cierto? Entonces vamos a ver que la patología de cáncer endometrio tiene factores de riesgo y uno de los factores de riesgo que tenemos es la hiperplasia endometrial, que es el crecimiento, el sobrecrecimiento del tejido y la proliferación del tejido endometrial, ubicándonos en el endometrio como la membrana, tejido, mucosa que forra, tapiza y se ubica dentro del cuerpo uterino, tapizando toda la cavidad endometrial. Entonces vamos a ver nuestro endometrio. ¿Sí se logra visualizar ahí? Creo que sí. Sí, doctora. Muy bien. Entonces vamos avanzando. Es una entidad que puede afectar a las diferentes poblaciones de los diferentes grupos etarios, desde una mujer joven en edad fértil, hoy en día, según los factores de riesgo, hasta una mujer de edad mayor o adulto mayor, que hoy en día se considera según la clasificación que tenemos de la OMS. Vamos ubicándonos. Entonces, tenemos que anatómicamente el endometrio se encuentra tapizando la parte interna de toda nuestra cavidad uterina, dentro de lo que es el cuerpo uterino y puede abarcar parte del istmo. Muy bien. Hay diferentes orígenes o formaciones de origen embriológico de los epitelios, en los cuales tenemos diferentes cánceres y vamos a abordar la parte de, si nos fijamos en este cuadro, porque el cursor no me sale, acá nos compromete lo que es el fondo uterino y parte del cervix uterino. Entonces tenemos que el fondo uterino, si se pueden ubicar siguiéndome con el cuadro, tenemos que hay un epitelio columnar simple, está formado por epitelio columnar simple, derivándose del epitelio celular normal y pueden haber glándulas profundas. Esto puede originar a diferentes tipos de tumores. Si vamos a ver hacia el lado derecho, tenemos la histología de los diferentes tipos de cáncer que puedan ubicarse y ahí tenemos el adenocarcinoma endometrioide, si va a derivarse del epitelio columnar o si afecta las glándulas profundas, podemos tener un cáncer de tipo mixto, adenoescamoso o diferentes combinaciones de estirpes celulares que pueden alterar la diferencia de la célula o la transformación con respecto al fondo en sí del útero, sin considerar o dejar de considerar, sin dejar de considerar lo que es el istmo o la zona de transición con respecto al istmo del canal endocervical. Acuérdense que en el cuello del útero tenemos epitelio columnar secretor mucoso hacia la parte interna que continuaría con el endometrio. Entonces ahí también podemos tener adenoscarcinomas de tipo mucinoso por la etiología de la glándula que se va a comprometer. Entonces, más o menos derivando esto histológicamente de su sitio primario, podemos observar que hay diferentes tipos de estirpes neoplásicas. Muy bien, ubicándonos en la anatomía, como habíamos mencionado, el fondo del útero, el revestimiento del fondo del útero, más o menos está ubicado o conformado por el epitelio columnar simple. Recuerden la clase de histología. Mientras que tenemos que el epitelio estratificado, mucoso y la zona de transformación con el interior en el istmo para continuarse con la parte externa del cervix. Son epitelios diferentes y hay un epitelio de transición. Entonces pueden haber alteraciones celulares tanto del tipo de la célula columnar como del tipo de la célula escamosa estratificada.
Muy bien, ¿dónde se ubica nuestro útero? Nuestro útero está ubicado a nivel del piso pélvico, recuerden ustedes. Tenemos por vecindad hacia adelante la vejiga, el órgano de la vejiga, hacia atrás tenemos el órgano del recto y lateralmente tenemos hacia los costados tenemos los paramétrios, los ligamentos anchos, los infundíbulos ováricos y los ovarios colindantes a ambos lados, tanto derecho como izquierdo. Entonces, cualquier enfermedad puede comprometernos en ese sentido, hacia adelante con la vejiga, hacia atrás con el recto y hacia los lados laterales con los vasos y los parametrios. Recuerden ustedes que anatómicamente el parametrio alberga varias estructuras, entre ellas la más importante que tenemos es el paso del uréter, que se desplaza a nivel retroperitoneal para desembocar a nivel del trígono vesical. Entonces tenemos el útero justo en esa zona del piso pélvico. Es importante ubicar eso para poder tener una idea estereostática, dimensional de cómo tenemos nuestro órgano y que ubica la parte interna del útero. Vean ustedes ahí en rojito, se puede apreciar el endometrio y su satélite de miometrio a su alrededor para poder determinar más adelante lo que nos va a ayudar los estadios. Muy bien. El útero tiene diferentes drenajes venosos y esto también nos ayuda para poder identificar cómo es la irrigación de este órgano y cómo es su diseminación de la enfermedad. Miren acá gráficamente se puede ver, tenemos el útero en el medio, hacia adelante está la vejiga, hacia atrás tenemos la ampolla rectal, que están muy cerca, y lógicamente toda la irrigación comparten el drenaje venoso y linfático de la pelvis, tanto de las estructuras para poder irrigar y hacer el mapeo linfático. Muy bien. ¿Cómo es el drenaje linfático en el caso del útero que está considerando al endometrio? Vamos a ver que según el primer cuadro, ven la flecha roja, ahí se puede observar que el grupo ganglionar hacia donde van a irrigar el drenaje linfático a nivel lumbar, van a ser donde drenan los órganos sexuales, las gónadas, ¿de acuerdo? Sean los ovarios, sean un testículo en el caso del varón, las gónadas, y son estructuras asociadas a lo largo de los infundíbulos pélvicos del infundíbulo ovario. Entonces va a drenar lo que es la trompa, drenar lo que son parte del cuerpo intrauterino, fondo del útero, y aquí está comprometido el endometrio. Entonces, patología que tengamos a nivel del fondo uterino, a nivel de la cavidad endometrial, puede drenar linfáticamente hacia la región lumbar. Entonces tenemos ganglios lumbares a nivel de la región lumbar y esto implica los ilíacos comunes. Recordemos, de acuerdo al drenaje, no tengo el cursor, ustedes pueden ver que hay irrigaciones y el drenaje es de las ilíacas. Primero van a haber ilíacas primitivas, que son en la parte superior, acuérdense, de que derivan de la ilíaca común. Entonces va a haber un drenaje en forma ascendente hacia esas venas ilíacas, tanto externa como interna, y van a continuar hacia la parte ilíaca común. Con respecto, también tenemos drenaje de los órganos intrauterinos, de las estructuras intrauterinas, y aquí se consideran también a los ganglios sacros, nódulos sacros, y las enfermedades que puedan derivar del cuerpo del útero y del istmo del útero, y pueden derivar también a nivel de la región ilíaca interna. Entonces acá tenemos compromiso de uréteres, compromiso de la vejiga, compromiso del cuerpo uterino y de algunas estructuras que también van a drenar hacia la cadena ilíaca. Miren, más abajito tenemos también, va a haber compromiso de la ilíaca externa, cuando el tumor viene de la parte inferior del útero, sobre todo es ya en el istmo próximo al cervix. Muy bien, de eso va a depender que tengamos los diferentes estirpes histológicos. Vamos a tener carcinomas de diferentes tipos, carcinoma endometrioides, que es el más común hoy en día determinado a nivel de las patologías que se ven.
Hay también un adenocarcinoma bilioglandular, dependiendo de la epitelio glandular columnar que se va a indiferenciar o a cambiar la estructura. Tenemos adenocarcinoma con elementos escamosos benignos. Aquí tenemos los casos de metaplasia escamosa o una diferenciación escamosa. También tenemos el carcinoma adenoescamoso, sobre todo de la zona de transformación. Acuérdense que hay un epitelio que se va a continuar hacia el canal cervical, donde hay una transformación al epitelio escamoso que también puede derivarse y comprometer de manera mixta hacia las células internas. El adenocarcinoma mucinoso, recuerden, porque tenemos epitelio columnar. El epitelio columnar está tapizado y formado por la producción de moco, y el endometrio tiene esa característica histológica por su epitelio. Asimismo tenemos el adenocarcinoma seroso, un tipo de seroso papilar. Este es un poco más agresivo que el endometrioide y se suele comportar como si fuera un cáncer de ovario, con una agresividad muy fuerte. Asimismo, el adenocarcinoma de células claras también puede originar un comportamiento muy extenso, agresivo, sin determinar mucho tamaño de lesión. No hay volumen tumoral, sino más bien diseminación rápida hacia los órganos externos. Entonces, son riesgos que vamos a ir evaluando más adelante. Y el carcinoma de células escamosas, que es un poco frecuente, es menos frecuente, por el tipo de epitelio que manejamos en el endometrio. Acuérdense que es un epitelio columnar. Vamos a ver los factores de riesgo para el cáncer de endometrio. Y aquí tenemos que definitivamente recuerden, el endometrio es un órgano, una estructura que recibe estímulo hormonal. Entonces va a entrar en juego el papel muy importante de las hormonas y de los estrógenos. Y eso ustedes saben que lo tenemos no veo aquí, a ver, vamos a ver. ¿Alguien levantó la manito? A ver, ya. Entonces tenemos se movió, aquí se movió más fácil, así que voy a continuar mejor así, ¿ya? Entonces tenemos que juega un papel muy importante la sobreestimulación o la estimulación pobre a este tipo de estructura que es el endometrio. Entonces acuérdense que desde el punto de vista hormonal, la obesidad va a traer una producción alterada de andrógenos, una producción alterada de esteroides, y esto puede sobreestimular el endometrio. Hay patologías que están relacionadas con el desarrollo de este cáncer de endometrio y pueden producir incluso la hiperplasia, que la hiperplasia, ya mencionamos, es el sobrecrecimiento de la capa del endometrio, con diferentes alteraciones que puedan haber, ¿no es cierto? Pudiendo ser hiperplasias complejas, hiperplasias simples, o pudiendo tener atipia o no atipia, sin atipia, que puedan conllevar a futuro con el cáncer de endometrio. Por eso es importante que ustedes evalúen y tomen en cuenta los factores de riesgo. Es muy importante en la anamnesis de la evaluación que tengamos con los pacientes, indagar acerca de el estímulo que pudiéramos tener de manera hormonal hacia ese endometrio. Entonces, obesidad es uno de ellos, acuérdense. Diabetes mellitus, acuérdense que la paciente con diabetes tiene un grado de alteración a nivel del metabolismo de la insulina y que esto nos conlleva a una alteración en la formación de las hormonas sexuales esteroideas. ¿Qué otro factor de riesgo tenemos? La dieta rica en grasas. ¿Por qué? Porque el exceso de colesterol, el exceso de ácidos grasos, acuérdense que forman parte de la formación o entran en juego en la formación de lo que son las hormonas sexuales. Entonces, si tenemos mayor contribución, mayor estímulo hormonal en este epitelio, podemos originar cambios. ¿De acuerdo? Vamos viendo. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? Por ejemplo, la menarquia temprana. Menarquia temprana es cuando la paciente inicia su menstruación. ¿Qué significa? Que este endometrio se activa. Acuérdense que la menarquia, bien es cierto, es la activación de una fase más de la etapa de la mujer
en su etapa fértil, pero también ese endometrio empieza a madurar y a recibir estímulo hormonal. Entonces, una menarquia más temprana, de menor va a tener que la mujer va a originarle mayor tiempo de exposición hormonal a esa membrana de endometrio, a ese tejido. Otro factor de riesgo que tenemos es la nuliparidad. ¿Por qué? Porque la paciente que no llega a tener una gestación, el endometrio no pasa por el estado de reposo que podría considerarse un embarazo. Recuerden que durante el embarazo, de parte del puerperio, la paciente no menstrua, por lo tanto, no hay un estímulo a nivel de ese endometrio, por lo tanto, no entra en reposo, entre comillas, para poder disminuir su estimulación. Otro factor de riesgo es la menopausia tardía, que viene a consecuencia o continuando lo que es la menarquia. ¿Cuál es el fundamento o la explicación? Que la paciente, cuanto más tarde inicie su menopausia, va a tener mayor tiempo de exposición al estímulo hormonal en ese epitelio que es el endometrio. Entonces, más proliferación, más periodos de secreción. Acuérdense que el epitelio endometrial entra en fase proliferativa y en fase secretora, de acuerdo al ciclo menstrual. Entonces, así como en la menarquia temprana, más temprano va a empezar a tener diferentes fases proliferativas y secretoras, si la menopausia es tardía, el tiempo total de exposición del endometrio a cambios hormonales va a ser mayor. Hay otros factores de riesgo que son factores hereditarios, que son pocos, pero existen. Y aquí tenemos que mencionar el síndrome de Lynch. Si recuerdan ustedes sus clases de genética o algo, al síndrome de Lynch hay dos tipos de síndrome. El síndrome tipo 1, que es el que está relacionado con el cáncer de colon hereditario, y el síndrome de Lynch tipo 2, que está relacionado con cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de estómago o cánceres del tracto urinario. Entonces, aquí es importante que reconozcamos o rescatemos de la entrevista con el paciente y de sus antecedentes familiares qué tipos de enfermedades han habido. Si ha habido cáncer de colon en la familia, si ha habido cáncer del tracto urinario, cáncer de vejiga, si ha habido cánceres del tubo digestivo, colon, estómago. Entonces ahí debemos nosotros pensar y sospechar o tener la presunción de que puede haber una relación hereditaria con cánceres de endometrio. Entonces, clínicamente tenemos que los factores de riesgo para cáncer de endometrio los hemos comentado, y de entre los comentados hay una triada clásica que ustedes deben tratar de recordar, que es obesidad, hipertensión y diabetes. Es una triada clásica en pacientes mujeres para riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Entonces nosotros y ustedes van a tener la posibilidad de iniciar sus prácticas o su atención a nivel primario en un inicio. El primer nivel, que es tan importante y hoy en día mencionado, bueno, a través de nuestro nivel y grado que tenemos de pandemia, el déficit que hay de la atención primaria. Entonces nosotros debemos a nivel de la consulta indagar y cuidar muchos aspectos como la obesidad. Tenemos la obesidad que se puede controlar. Tenemos una balanza en el consultorio, antes de la consulta, señora, ¿cuánto pesó? Y corregir eso de manera temprana para evitar que esto pueda sumarse con los años, con el tiempo, a una hipertensión. Esta hipertensión y una diabetes es una triada clásica en pacientes. Entonces, ustedes cuando vean una paciente obesa, una paciente hipertensa, o pacientes de raza negra, que también suelen cursar con una hipertensión muchas veces subclínica y diabética, ustedes deben valorar y tener la presunción de que puede haber ahí un riesgo de cáncer de endometrio. ¿Qué otros factores de riesgo? Como comentamos, es la estimulación hormonal. Y aquí empieza lo que conversamos, aquí menciona lo que hemos visto anteriormente, la hiperestimulación de estrógenos que puede haber. Vía ingesta, vía obesidad,
vía metabólica, pero mientras haya una hiperestimulación de estrogénica, ese endometrio va a verse alterado. ¿Qué otro factor de riesgo tenemos? No recuerdo si ya hicieron la clase de cáncer de mama, pero acuérdense que cáncer de mama está relacionado con factores y receptores hormonales. Entonces, a esos pacientes con cáncer de mama se les da tamoxifeno, que es un bloqueador para la hormona, bloqueador de los receptores de estrógeno y progesterona en la mama. Pero a su vez, por tener la predisposición, el aspecto molecular, el receptor parecido a un estrógeno, es que el endometrio también lo va a reconocer como un estrógeno. Si bien es cierto el tamoxifeno, la finalidad del tamoxifeno es ir y bloquear el receptor en la mama, acuérdense que estrógeno y progesterona tienen efecto a nivel genital y sobre todo en el endometrio. Entonces, en pacientes que muchas veces posmenopáusicas que han desarrollado un cáncer de mama y que empiezan con la ingesta de tamoxifeno, van a tener ese efecto, esa respuesta del endometrio a hacer una hiperplasia, un crecimiento, una proliferación de ese endometrio que ya estaba atrófico para poder, como respuesta al tamoxifeno. Y eso nos puede originar una hiperestimulación, un hipercrecimiento y una alteración celular. La hiperplasia endometrial, que es lo que comentamos en sí. Entonces, es un riesgo de que ese sobrecrecimiento, esa proliferación del endometrio, cuando ya debería atrofiarse, es un riesgo también para cáncer de endometrio. Entonces, acá tenemos un cuadro donde se ven que conforme aumentan los factores de riesgo, aumenta el cáncer y la posibilidad de riesgo a tener cáncer de endometrio. Y aquí teníamos la edad. Comentábamos, ¿no? El cáncer de endometrio es frecuente entre los 55 y 70 años. Acuérdense porque ese endometrio ya recibió estímulos hormonales durante todo ese tiempo. En la edad, en la raza, con respecto a la raza, se ve más en razas blancas por las pacientes obesas. Es mucho menos en la raza asiática o en las indias porque se considera que ellos sí tienen una mayor ingesta de fibra. Recuerden que la dieta en la población asiática es mucho más rica en fibra que en grasas saturadas, obesidad y los factores de riesgo mencionados. Aquí tiene la obesidad, el índice de masa corporal mayor de 30 ya es un factor de riesgo para múltiples enfermedades y entre ellas el endometrio. Acuérdense porque produce una hiperestimulación. La dieta rica en grasa, como hemos comentado, y baja en fibra, por eso es que está relacionado con la población asiática. Pacientes diabéticas incrementan el riesgo en tener un cáncer de endometrio. Comentamos sobre la nuliparidad o las pacientes que tienen grados de infertilidad. ¿Por qué? Porque ese endometrio nunca llega a fases de reposo, que es el que hace durante un embarazo. Por eso son 9 meses de embarazo, 9 meses que ese endometrio no está afectado, no menstrua, no se prolifera, no secreta, más la etapa de puerperio es una fase de reposo en el endometrio que permite que la mujer sea un factor protector en el embarazo para evitar cáncer de endometrio por la hiperestimulación. Pacientes hipertensas, ya lo comentamos. Historias menstruales, pacientes que inician menarquia temprana, menopausia tardía, ya lo vimos. Los estados hiperestrogénicos que comentábamos, ¿no? Estrógenos, terapias de reemplazo hormonal, que hoy en día están, gracias a Dios, quedándose un poco más en desfase solo si es realmente sintomático, porque hay muchos pacientes que llegan a la menopausia, a la posmenopausia, y ya empieza su terapia de reemplazo hormonal como si la menopausia fuera una enfermedad, y no es así. He llegado el momento, ese endometrio debe entrar a su fase de reposo, pero si lo hiperestimulamos, lo mantenemos todavía activo con hormonas, podemos originar un cambio celular. El síndrome de Lynch, que ya lo comentamos, una enfermedad hereditaria, autosómica, el uso de tamoxifeno, que es lo que comentamos en pacientes que usan tamoxifeno, en este caso pacientes con cáncer de mama, y la historia familiar de cánceres, porque ahí viene el diagnóstico de síndrome de Lynch, cáncer de ovario, cáncer de mama, que está relacionado.
¿no es cierto? Ahora, se habla mucho también de mutaciones genéticas que pueden haber, alteraciones ya moleculares a nivel genético, que pueden ser causantes de un desarrollo a cáncer endometrial. Hoy en día también estamos entrando en esa metodología y aspecto que nos va a traer muchas novedades más adelante. Muy bien, veamos cómo se disemina el cáncer endometrio. El cáncer endometrio tienen ahí en la figurita que es el tapiz, el epitelio que tapiza la cavidad endometrial. Entonces tenemos que sus niveles de diseminación son primero con respecto a vecindad, es decir, sus estructuras vecinas. Y aquí tenemos el primero que va a tener en su camino de diseminación, va a tener por continuidad es el miometrio. Entonces al primero donde va a tener que infiltrar va a ser el miometrio. También hacia la parte interior, si nos proyectamos hacia el istmo, puede diseminar al cuello del útero, puede diseminar a la vagina. Recuerden que por la anatomía que vimos, puede diseminarse, comprometer el recto hacia atrás o la vagina hacia la cara anterior, comprometiendo solamente el epitelio o también la serosa. Si tenemos un compromiso en el fondo del útero y ya tomamos la serosa uterina, recuerden que entramos a la cavidad peritoneal, ahí está el peritoneo visceral. Entonces, si ya hay compromiso de serosa, comprometemos el peritoneo y con ello podríamos llegar a producir una milia o una diseminación en cavidad peritoneal y con esto comprometer los intestinos. Muy bien, vamos a seguir con esto. A ver, acá está. Y hacia afuera, la parte externa ya salió, también es cierto que por tejidos también tiene una diseminación a nivel linfática. Y aquí tenemos, recuerden, la cadena linfática y el drenaje linfático que lo vimos en las primeras diapositivas. Anatómicamente, el cuerpo del útero, el fondo del útero y sus estructuras van a drenar a las diferentes cadenas ilíacas y pélvicas para poder ascender, como dice las flechas verdes, si lo pueden ver, linfáticamente hacia el resto de la cavidad. Entonces, a nivel de parametrios tenemos las ganglios y los vasos ilíacos, acuérdense los ilíacos internos, los ilíacos externos, pudiendo comprometer las ilíacas comunes, miren los ganglios ahí, los ganglios amarillitos serían los ganglios ilíacos, los pélvicos, los ganglios marroncitos, ¿verdad? Pero ya los ganglios anaranjados ya tenemos en las ilíacas comunes, y así puede ascender hacia los paraórticos, miren hacia arriba los ganglios celestitos ya están a nivel paraórtico. Entonces podemos tener compromiso ganglionar que nos va a ir diciendo y nos va a servir para el estadio, saber la extensión de la enfermedad a donde puede llegar. Muy bien. La diseminación a nivel de otros órganos puede hacer ya metástasis a nivel pulmonar, a nivel de los ganglios inguinales, por los ilíacos externos y a nivel de la parte superficial, puede llegar hasta nivel supraclaviculares, y aquí tenemos la parte del drenaje ya sistémico, podemos comprometer órganos sólidos como hígado, puede hacer metástasis a hueso, puede hacer metástasis a cerebro y a vagina. Muy bien, ahora, hay diferentes grados de diferenciación de estos cánceres. De acuerdo va a ser al grado en el cual se vaya transformando la estructura de la célula y cada vez se vean menos glándulas conservadas. Entonces, por ejemplo, hay un cáncer, van a escuchar un cáncer bien diferenciado, o G1, es cuando todavía se mantienen el 95% de las glándulas indemnes, es decir, se ve todavía, se identifica la forma glandular. Conforme se vaya alterando y deformando la estructura de la célula, va a ser moderadamente diferenciado, o un grado 2, G2, que le llaman, cuando ya el compromiso baja hasta 50% de deformación o alteración de esas glándulas. Y un cáncer indiferenciado G3 es el grado de agresividad en el cual la célula ya se indiferencia, es decir, ya no puede diferenciarse de una glándula normal, de la célula normal, y ahí compromete menos del 50% de las glándulas que se pueden ver en la estirpe, sea en la biopsia, sea en la pieza operatoria, se ve que es menos del 50% conserva la forma glandular, se convierte a
a perder ese grado de diferenciación en la célula. Y eso nos va a dar grado de pronósticos, porque nos indica también un grado de agresividad. Entonces, factores pronósticos que tenemos que hay que evaluar es el grado celular, o sea, el grado de diferenciación de la célula que pueda tener, que lo hemos mencionado. Puede ser bien diferenciada, puede ser moderadamente diferenciada o muy indiferenciada si es que no logramos reconocer la célula glandular todavía indente. ¿Qué más tenemos el compromiso? El grado de invasión cervical. ¿Qué significa? Si tenemos un cáncer endometrio que ya compromete el cuello del útero, es otro factor de pronóstico, de mal pronóstico, porque significa que rápidamente invade y se disemina. Asimismo, la citología peritoneal, es decir, un compromiso del peritoneo, un compromiso de la significa que se ha comprometido la serosa, y con esto vamos a tener riesgo de compromiso peritoneal, carcinomatosis, y con eso nódulos e implantes a nivel de cavidad peritoneal e intestinal. Otro factor de riesgo va a ser el tipo histológico. Acuérdense que comentamos que el tipo endometrioide es de menor riesgo que el tipo de células claras o seroso papilar que comenté que se comportaba como un cáncer de ovario. Otro estado o diferencia o pronóstico que debemos tener es si hay compromiso de los ganglios o no. Recuerden que dentro de la diseminación linfática el pronóstico nos va a dar diferente si compromete solo los ganglios pélvicos internos, ilíacos internos, o si también hay compromiso paraórtico, porque significa que la diseminación es mucho más rápida o más extensa. Entonces, hay dos tipos de pronóstico, de tipos de cánceres en los cuales se han englobado para ver de acuerdo al grado de agresividad o de manejo. Y aquí tenemos dos tipos. El tipo 1 está relacionado con el hiperestrogenismo que habíamos comentado. Aquí entra la paciente obesa, la paciente con trastornos de colesterol, dislipidemias. Es el mayor tipo de patología frecuente que tenemos en un 65%, y ellos van a originar un grado de diferenciación leve, o sea, bien diferenciado, miren, entre un bien diferenciado y un moderadamente diferenciado, o sea, un G1, un G2. El compromiso del miometrio va a ser superficial, o sea, no penetra rápidamente, no infiltra rápidamente el miometrio. Va a dar poca metástasis ganglionar, miren, no da tanta diseminación ganglionar como puede ser otro tipo, el tipo 2, que ahora lo vamos a ver. Va a estar asociado a hiperplasia endometrial. Aquí viene el detalle, cuando encontremos hiperplasia endometrial tenemos un riesgo de que el paciente, o sea, una proliferación mayor de endometrio, vamos a tener un riesgo en pacientes que sean un cáncer agresivo de endometrio tipo 1, o sea, no tan agresivo. Ahora recuerden que el endometrio en la paciente posmenopáusica que ya debió entrar en reposo es menos de 5 milímetros. Entonces, si ustedes se encuentran en sus controles, en sus chequeos, en sus ecografías que suelen pedir, que va a pedir para sus pacientes para control de órgano pélvico, debemos considerar la medida del endometrio. En la posmenopáusica debe ser menos de 5 milímetros. En la premenopáusica hay que considerar porque ella tiene diferentes fases. Acuérdense que hay fase proliferativa, fase secretora. Entonces, eso también es diferente. ¿Qué otro tipo de tumores tenemos? Que el tipo papilar no van a ser tumores papilares, de estirpe papilar, este tipo 1, porque es de bajo riesgo. Y tiene una alta sensibilidad al tratamiento hormonal. Que es decir, si le damos tratamiento con progesterona, como deriva de un hiperestrogenismo, compensamos con el tratamiento hormonal con progesterona y responden muy bien. Tanto es así que la sobrevida a este tipo de pacientes es alta. Tenemos un 85% y ahí lo tenemos en verdecito. ¿Por qué? Porque es buen pronóstico para el paciente. Cosa diferente que ocurre en los pacientes con cáncer de tipo endometrioide, pero que están clasificadas en el tipo 2. Ahí el cáncer es mucho más agresivo, no siempre depende del factor estrogénico, ¿de acuerdo? O sea, solamente un 35% puede haber un compromiso de hiperestimulación. El tipo de cáncer cuando desarrollan es muy indiferenciado, es decir, no se logra reconocer la célula glandular ya en el microscopio, es muy indiferenciado. Compromete rápidamente el miometrio, lo infiltra y lo profundiza, a diferencia del otro tipo 1.
sí da con frecuencia rápidamente metástasis ganglionar. Entonces, cuando estudiemos los ganglios, van a estar comprometidos en este tipo de pacientes y debemos considerarlo para el tratamiento futuro. No va a estar relacionado con la hiperplasia endometrial, en comparación con el cáncer endometrio tipo 1, que es de bajo riesgo, que sí puede estar relacionado con una hiperplasia endometrial previa. ¿De acuerdo? Es pobre la respuesta que tengamos a la progesterona o al tratamiento hormonal, porque recuerden que no depende de una estimulación estrogénica y el pronóstico lamentablemente es menor, es pobre, ¿no es cierto? Es poco, es menos del 60%. Muy bien, entonces vamos al estadio. Hay diferentes estadios, el cáncer endometrio puede, de acuerdo a su profundidad y diseminación, es bueno que sepan, no detalladamente, pero vamos a ver de manera rápida y superficial los estadios. Hay un cáncer estadio clínico 1A, que es donde solamente está comprometido el endometrio, y aquí lo pueden ver ustedes. Un endometrio solo, el endometrio superficial, y puede comprometer parte del miometrio, considerado hasta la mitad, menos de la mitad del grosor miometrial, o solo el compromiso del epitelio endometrial, sería un estadio clínico 1A. Un estadio clínico 1B es cuando ya compromete más de la mitad del miometrio. ¿Qué tenemos en el estroma? En el estroma el estadio clínico 2 es cuando el compromiso ya se ve que se expande, miren, del endometrio que estaba acá, aquí sale mi cursor, del endometrio que estaba acá, ya no solamente se ve el endometrio, sino también se tiende a diseminar hacia el cuello del útero. Acuérdense que el estroma, el compromiso del estroma cervical ya nos va dando un grado de pronóstico no tan bueno. Aquí, ahí está, qué bueno que sale el cursor. Aquí en estadio clínico 3 tenemos el compromiso del endometrio, ya pasó el miometrio, ya pasó la serosa, hay compromiso de la serosa del útero y puede comprometer los parametrios. Acuérdense que puede salir compromiso parametrial, siendo este estadio clínico 3, bueno, 3A, cuando compromete la serosa o hay siembra a nivel del peritoneo. Acuérdense que compromete la serosa, compromete el peritoneo y puede originar células en cavidad peritoneal, puede originar ascitis incluso. Y tenemos en grado 3, en el estadio clínico 3B, puede haber un compromiso a nivel vaginal. Miren, ya salió del cervix, ya pasó a vagina, estamos en el tercio de la vagina y puede comprometer a nivel externo los parametrios que se encuentran a los costados. Recuerden, son los ligamentos anchos que tenemos a nivel anatómicamente del útero, de sostén del útero. ¿Qué otro estadio tenemos? El estadio clínico 3. 3C también se va a subdividir en 3C1, 3C2, pero lo importante es que el estadio clínico 3C ya es compromiso de ganglios, miren ustedes, pudiendo ser los compromisos ganglios pélvicos, como están acá, como los compromiso de ganglios paraórticos. Entonces, para poder tener esa información, debemos resecar o estudiar esos ganglios para poder saber la extensión del tumor. Muy bien. Y aquí tenemos, perdón, acá está. El estadio clínico 4 que tenemos. El estadio clínico 4 también va a haber un estadio clínico 4A y 4B, pero lo importante que el estadio clínico 4 deben diferenciar es que, miren, el compromiso endometrial ya salió del útero, ya comprometió el miometrio, ya pasó la serosa y nos invade órganos vecinos. ¿Quién comentamos que estaba hacia adelante el límite de la cara anterior con el útero? Es la vejiga. Entonces, cuando tenemos ya compromiso de la mucosa vesical, es decir, infiltra, ya tenemos patologías, tenemos sintomatologías incluso en grados avanzados de hematuria, porque el tumor ya penetra, invade la mucosa vesical y prolifera. Asimismo, de igual manera, tenemos que puede proliferar hacia atrás, hacia la parte posterior, y hacia la parte posterior, recuerden que tenemos al recto. Acá tenemos la ampolla rectal. E incluso el compromiso de ellos nos puede originar una fístula rectal, una fístula vesical, dependiendo del compromiso o grado de invasión que tenga esto. Muy bien, el estadio clínico 4B ya cuando es metástasis a distancia. ¿Qué tenemos aquí?
puede haber metástasis al pulmón, puede haber metástasis al hígado, podemos tener metástasis a nivel de la cavidad peritoneal, y acá tenemos las cúpulas diafragmáticas. Cortes comerciales. Es linda, la muñequita linda. Cortes comerciales. Eso de los intestinos, del tránsito intestinal, pudiendo originar náuseas. Muchas veces las pacientes pierden el apetito por la sensación de llenura, la sensación de pesadez que tienen. Entonces, eso nos puede originar obstrucciones, ilios, acodamiento del intestino y puede llevar a estreñimientos o constipación. ¿Cómo es el diagnóstico que tenemos que hacer? Lo ideal es obtener la muestra. Entonces, si tenemos cuadro de hiperplasia endometrial, cuadros de sangrado anormal, tenemos una ecografía que nos va a dar, hay que hacer biopsia. El diagnóstico lo hace el microscopio, recuerden. Biopsia de endometrio. También se puede hacer un legrado uterino. Si tenemos la facilidad de poder hacerlo, podemos hacer un legrado, también obtenemos material histológico. Y en último lugar, que cuando el cuello del útero es muy cerradito, la paciente es posmenopáusica, porque a veces ahí se presentan estos cuadros, no podemos hacer, no tenemos acceso al endometrio, se puede llegar a una histerectomía, pero con estudio de congelación. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar en sala de operaciones si es que es un cáncer o no, para darle el tratamiento adecuado. ¿Y cuál es el examen? Vamos antes de llegar al tratamiento. El examen médico podemos llegarlo a través, el diagnóstico podemos hacerlo a través del examen médico, y esto implica un examen abdominal, un examen pélvico. Nunca dejen y olviden de examinar a sus pacientes. Es muy importante porque van a ver la tumoración, el aumento de volumen, el útero aumentado de tamaño, y es importante evidenciar eso. ¿Qué otro diagnóstico tenemos? Nos podemos valer de la ecografía o la ultrasonografía, y aquí tenemos la transvaginal en personas que ya han tenido relaciones sexuales o han tenido hijos, porque acuérdense que esta enfermedad es de tipo de personas mayores, según la etaria es de 55 a 70 años. Entonces tenemos la oportunidad de evaluarlo con una ecografía, pudiendo ser pélvica, superficial, abdominal, e incluso la mejor sensibilidad es la transvaginal. Otro examen que también tenemos para hacer diagnóstico y de extensión, sobre todo de la enfermedad, es la tomografía o la resonancia, porque ahí nos va a dar información del compromiso ganglionar que puede haber, o compromiso de órganos pélvicos vecinos. Recuerden, compromiso de vejiga, compromiso de recto, esto lo podemos evaluar por tomografía o resonancia. El tratamiento, en primer lugar, hay que hacer un estadiaje. ¿Qué significa? Saber en qué estadio estoy. Estoy en un estadio clínico 1, acuérdense que hay un 1A, un 1B, hay un 2A, un 3A, un 3B, un 3C. Lo importante es que hay que saber si estamos en estadios clínicos tempranos o estadios clínicos avanzados. Y eso nos lo da el estadiaje. ¿Qué significa? Una cirugía. La cirugía consiste en ingresar a la cavidad abdominal. Antiguamente se tomaba un lavado peritoneal porque queríamos saber si ya había siembra peritoneal. Hoy en día ya no es parte del estadio, salvo en los casos de alto riesgo, por ejemplo, en los cánceres que tenga una biopsia con un grado muy indiferenciado, o que sea un cáncer de células claras, seroso papilar, que se comporte como un ovario. Entonces ahí sí tomamos muestra de lavado peritoneal. Hacer la histerectomía, porque necesitamos llevar al microscopio a que nos diga si compromete menos del 50% el miometrio o más del 50% el miometrio, si hay compromiso de serosa o no. Entonces eso tenemos que llevar el útero a histología. Tenemos que hacer la disección pélvica, es decir, estudio de los ganglios, y para esto antiguamente, bueno, todavía dependiendo de los centros, se debe hacer la linfadenectomía pélvica, que significa la extracción de los ganglios pélvicos, pudiendo sacar también los ganglios paraórticos, dependiendo de la histología, si es muy agresiva,
como les comenté, de alto riesgo o de tipo 2, en la biopsia me sale que es un cáncer de tipo 2 que encaja en el grupo de alto riesgo, ahí sí haremos estudio de los ganglios paraórticos. O mentectomía también, si se comporta como una histología de alto riesgo, haríamos también una mentectomía. Y hoy en día, para no hacer esta linfadenectomía, nos trae consigo muchos efectos colaterales. ¿Cuáles? Sobre todo a nivel de miembros inferiores, que es el linfedema. Entonces, como es un estadiaje, lo que queremos es averiguar, indagar si hay compromiso ganglionar, hoy en día se ha desarrollado la técnica del ganglio centinela. Recuerden que así como en mama se ve el ganglio centinela o se estudia el ganglio centinela, se ubica el ganglio centinela para estudiarlo y evitar hacer el vaciamiento axilar, la linfadenectomía axilar. Igual en cáncer endometrio y en órganos pélvicos se está desarrollando el ganglio centinela a nivel pélvico para evitar hacer toda la linfadenectomía pélvica, porque solamente lo que queremos es un estudio del ganglio para saber si este está contaminado o no con células malignas. Entonces tenemos que el tratamiento va a ser, creo que ya vamos a una hora, ya. El tratamiento va a ser, un momentillo. El tratamiento va a ser, dependiendo del compromiso, un minutín, chicos, un ratito, ya. Entonces, el tratamiento va a depender del grado de riesgo que tengan estos cánceres o tumores, ¿de acuerdo? Uy, ya son las 9, vamos a ver. Ahorita viene la doctora Frida. De bajo riesgo, tenemos citologías peritoneales, pudiendo obtener, de acuerdo al grado de riesgo, el manejo que se puede hacer, pero de primera instancia es quirúrgico, como comentamos. Entonces, también puede haber una cirugía de citorreducción, considerada como una citorreducción, aquí para poder determinar el grado de tumor y la extensión para poderle dar un tratamiento complementario. Otro tratamiento que sí es, dependiendo de la extensión pélvica, del compromiso pélvico, tenemos la radioterapia, tenemos también la quimioterapia, dependiendo de esto que conlleva un manejo sistémico. La radioterapia, recuerden que es un manejo local, mientras que la quimioterapia es un manejo sistémico. La radioterapia es una terapia externa, pudiendo ser también intracavitaria o pudiendo ser a nivel de braquiterapia, dependiendo de la extensión o de cada cuadro, pero trae efectos colaterales, recuerden. Puede originar una vaginitis, puede originar una dermatitis de la pelvis, puede en pacientes jóvenes una menopausia porque hay una irradiación de los ovarios, entonces hay una destrucción ovárica, una anulación hormonal en ese sentido, puede producir proctitis y con esto inflamaciones, rectorragia, cistitis, diferentes patologías de efecto de la radiación. La quimioterapia es un tratamiento sistémico, recuerden, se trata de llegar a todo el organismo para poder tratar las células que pudieron haberse diseminado, y esto recuerden que después de tener un estadio avanzado, un estadio 3, si tenemos compromiso ganglionar, significa que las células ya están a nivel sistémico, por lo tanto el paciente debería recibir una terapia sistémica, y aquí implica la quimioterapia, pudiendo traer los efectos colaterales que todos sabemos, náuseas, vómitos, neutropenias, plaquetopenias, bajan las defensas, el paciente se desnutre, no se alimenta bien durante la quimioterapia, y eso es algo que debemos ir manejándolo poco a poco, de manera que no se descompense el paciente. La sobrevida en cáncer de endometrio, entonces, tenemos de que se ha observado que de acuerdo a los estadios se puede obtener una sobrevida mejor. Entonces aquí viene el diagnóstico temprano. Si es un estadio clínico 0, es decir, si lo obtenemos en una hiperplasia endometrial, hiperplasia típica, podemos lograr un 90% de sobrevida en estos pacientes, o 100%. Si es un estadio clínico 1A, acuérdense, en un primer grado, uno donde hay compromiso solo del endometrio, o menos del 50% del miometrio, podemos tener hasta un 8% un 84% de sobrevida, hay un error.
En el estadio clínico bajando, si compromete más de la mitad del miometrio, recuerden, ya tenemos 75% de sobrevida, esto ya disminuye un poquito, y va bajando de acuerdo a los estadios, ¿no? Pudiendo tener una menor sobrevida en estadios avanzados. Miren, recuerden, cuando hay compromiso 4B, esto significa metástasis, hígado; 4A, cuando hay compromiso de citología, peritoneo, vejiga, recto. Si tenemos compromiso del tercer grado, mira, estadio clínico 3, diferentes ganglios, ganglios pélvicos, ganglios paraórticos, y ahí ya hay sobrevida menor. Entonces es importante detectar esto teniendo en cuenta la sintomatología. Entonces acuérdense muy bien de que los sangrados anormales debemos evaluarlos siempre. Entonces, la prevención está en la detección temprana, como les comento, identificar los pacientes de riesgo, y acuérdense bien, ahí entra la triada clásica, tenemos los factores de riesgo que hemos comentado, obesidad, el índice de masa corporal, los chequeos periódicos siempre. Entonces aquí tenemos que siempre estar chequeando a nuestros pacientes. Todos los años debe acudir a su chequeo, hacer el diagnóstico oportuno, pedirle a tiempo una ecografía, pedirle a tiempo una biopsia para poder darle el tratamiento adecuado. Listo, chicos, creo que me he pasado, traté de apurarme, porque ya son las 9, ya me pasé de las 9, y la doctora Frida va a necesitar entrar. Vamos a ver dónde estamos nosotros. Muy bien, entonces es importante, chicos, que ustedes rescaten eso. Necesitamos estudiar a la paciente con sangrados anormales, necesitamos ver que las pacientes no suban de peso, abordar los factores de riesgo. Cuando evaluemos una paciente, ustedes desde la ectoscopía ya pueden ver, es una paciente con sobrepeso, es una paciente por el grupo etario, puede ser hipertensa, puede ser diabética. Entonces necesitamos todos esos detalles tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí deducimos nuestros riesgos. Y si tenemos esos riesgos, podemos abarcar mejor el manejo adecuado. ¿De acuerdo? Listo, chicos.